día de hoy en el que celebramos un día más de la fundación de nuestra bella ciudad de Quito, nos damos cita en la hermosa ciudad mitad del mundo. ¿Para qué, dirán ustedes? Pues estamos aquí no solamente para rendirle homenaje a la carita de Dios, para lo cual, como ustedes ven, estamos en un lugar con las medidas de bioseguridad, por la cual voy a sacarme mi mascarilla y me puedan escuchar más claramente manteniendo un distanciamiento apropiado. Nos encontramos aquí para dar inicio y hacer homenaje a nuestra ciudad con el lanzamiento de una bella obra que promueve la conservación de las aves y del medio ambiente. La obra se llama Aves de la mitad del mundo. Esta obra lleva en sí mucho cariño, mucho corazón y sobre todo mucho interés de compartir con todas las personas que tienen esta obra y esta joya en sus manos, que gracias a Osvaldo Ponce podemos ahora encontrarlo y podemos agradecer también por esta invitación a la ciudad del mundo, a la ciudad mitad del mundo, al Consejo Provincial, al Ministerio de Turismo, a Viaje Ecuador y por supuesto a la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Vamos a dar paso, no sin antes agradecerle a Osvaldo por tomarse el tiempo de investigar y de darle valor, un contenido de mucha importancia a lo que contiene el Ecuador, conocido como uno de los 17 países megadiversos del mundo, con una gran población de aves en su existencia. Así que sin más, no quiero hacerles esperar más, sino darle paso a este gran autor que con su obra nos invita a conocer y a conservar este patrimonio natural para nosotros y para la humanidad. Recuerden que lo que no conocemos no podemos amar y lo que no podemos conocer tampoco podemos cuidar. Así que con ustedes, Osvaldo Ponce, el autor del libro. Buenas tardes con todos, muchas gracias por venir aquí, muchas gracias Jackie por tus lindas palabras. Para mí es un motivo de gran alegría y un motivo de gran simbolismo. Hoy es el día de Quito, el libro se llama Aves de la mitad del mundo. Estamos en la mitad del mundo, entonces ahí vamos descubriendo este simbolismo, ¿no? Y a la par estamos inaugurando un colibrí hecho con flores de Pedro Moncayo. Entonces todas estas cosas se han conjugado para el lanzamiento oficial de la obra Aves de la mitad del mundo, 155 especies de Quito y sus alrededores. ¿Y por qué es una obra? Porque no solamente es el libro que consta de sus fotografías, sino que en cada fotografía existe un código QR y escaneando con el celular este código QR podemos ingresar a la página web del libro. Y en esta página web del libro se encuentra una animación GIF de la ave en cuestión, es decir, estamos entrando, pienso yo que estamos en una nueva etapa tecnológica, cada vez hay nuevas cosas y estas nuevas cosas permiten vivir nuevas experiencias. Y es una experiencia muy interesante que en lo que he visto personalmente de la experiencia de las personas que ya tienen su obra, tanto personas adultas, adultos mayores como niños, disfrutan mucho de ver el contenido del libro y ver la animación GIF en la página web. Estamos, como dijo Jackie, Ecuador, uno de los 17 países megadiversos, estamos realmente en un paraíso. Y algo que es súper importante y es parte de los objetivos de esta obra es dar a conocer y reconocer a la población local, a nosotros, a las personas que vivimos aquí, el saber que tenemos esa riqueza, tenemos ese gran recurso que es la biodiversidad, pero si no damos valor a ese recurso, no se reconoce el recurso, y si no se le reconoce, no se le protege, y lo que es más interesante, el recurso no se convierte en un atractivo turístico. Y el atractivo turístico, cuando ya hay personas interesadas, ejemplo, y tenemos aquí personas que
viven en zonas maravillosas y a la vez que hacen, por ejemplo, una producción de cacao, protegen a las aves y esto atrae al turismo y al aviturismo, y el aviturismo es un concepto de turismo muy benéfico porque favorece a la conservación, porque no hay cómo hacer aviturismo si no se conserva el ambiente, porque si no se conserva el ambiente no hay aves. Favorece a los pequeños emprendedores que ponen su sitio y cuidan su sitio para que vengan los turistas, y este beneficio no se va únicamente pensando en el beneficio económico de alguna empresa grande transnacional, como es el turismo típico de Sol y Playa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que pretende la obra. La obra está escrita en español, en inglés y alemán. En inglés y alemán para motivar al turista extranjero que venga y nos visite. En español, obviamente también para motivar al turismo de habla española, pero más para tomar conciencia nosotros, los dueños de este recurso de la biodiversidad, y al tomar conciencia ayudar a protegerla. Les voy a mostrar un poquito el libro. El libro está hecho, no se podría hablar de ecología y haber impreso el libro en cualquier papel. Está impreso en papel de fuentes responsables. Presento las fotografías, ojalá ahí se pueda ver. Se presentan las fotografías y junto a la fotografía el código QR, la información del ave con el nombre en español, en inglés, en alemán y nombre científico, y dos iconos que me he inventado. Estos iconos, el uno, el concepto de tiempo-distancia de un autor de turismo que se llama Bouillon, y todas estas aves pueden ser encontradas sin tener que ir más allá de 2 horas de ida desde Quito. Hay aves obviamente que se pueden encontrar en Quito, en sus parques, de 0 a 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, de 1 hora a 1 hora y 30, y de 1 hora y 30 a 2 horas. Tenía que poner algún límite al número de especies, porque aquí están 155, pero en Ecuador tenemos 1.690 especies de aves. Los iconos, el otro icono que le decía que tenemos 2 iconos, es un icono de la dificultad fotográfica. Entonces he puesto la dificultad de 1 a 5 para indicar qué tan fácil es fotografiar a un ave. El concepto de la fotografía de aves no necesariamente es complicado ni requiere de costosos equipos, más bien depende del nivel de calidad que busque el usuario. El incremento de la tecnología ahora da opciones con las que se pueden fotografiar aves, desde con un celular haciendo digiscoping con un aparato que se llama telescopio para ver aves, y con cualquier cámara en cualquier rango de precios. Entonces, eso es en resumen. No quiero aburrirles con más detalles y te doy la palabra a Jackie. Muchas gracias, querido Owi, como le conocemos en el ámbito pajarero. Osvaldo ha mencionado varios temas muy importantes que conciernen no solamente al tema de conservación, sino también al tema turístico y sobre todo del empoderamiento que como ecuatorianos debemos saber y valorar. En este año hemos cumplido un año muy diferente de un conteo de aves, en el cual nos hemos posicionado en un muy buen lugar como país pajarero, aún contando aves desde las terrazas, desde los jardines. Estamos próximos también a un conteo navideño, uno muy importante a nivel mundial. Es por eso que yo también les invito, desde que tengo esta maravillosa obra que hoy se ha dado el tiempo y el trabajo y la energía de poder desarrollarlo y podernos mostrar como una verdadera joya de investigación y de atractivo turístico, pero sobre todo conservacionista, no he dejado de hojear sus páginas y de aprender a través de él.
Pajarera yo no soy, honestamente les digo, pero me invitaba a conocer un poquito más desde sus anécdotas, pues con este valioso código QR que él gentil y generosamente nos comparte también sus anécdotas en cada uno de sus avistamientos y en cada una de las capturas de sus imágenes. Este es un proyecto que nos invita desde el corazón a reactivar el turismo de una forma diferente. Estábamos acostumbrados a otro tipo de actividad hasta que llegó para todo el mundo la pandemia. Pues no nos detengamos, continuemos desde nuestros hogares y sobre todo desde nuestro quehacer, aprendiendo un poquito más acerca de la conservación y pudiendo avistar, reconocer y poder divulgar esta información que tiene que ver con la conservación de nuestro país. Así que en este punto, Osvaldo, te agradezco mucho por haber creado esta maravillosa obra y en este paso también quisiera preguntarle a la gente que en este momento nos acompaña, ¿qué preguntas tiene para el autor? Pues tenemos ahora el gusto y la dicha también de podernos reunir presencialmente y poderle preguntar directamente a Osvaldo temas relacionados no solamente con su fotografía, su obra, su experiencia pajarera, como él, lo que ustedes quieran saber, él está aquí. Gracias. Bueno, no puedo contestar tantas preguntas a la vez, entonces una, por favor. Después de que creaste tu libro, ¿creíste que estabas ya satisfecho con haberlo hecho? ¿O queda algo para hacer un segundo libro? Muy interesante. Primero, yo me fijé un objetivo en el número de especies. Como hablé hace un momento, hay 1.690 especies en Ecuador. Yo dije, quiero poner 150 en mi libro y hacer alrededor de 160 páginas. Terminé con 155 especies y 200 páginas. Entonces, si no ponía un límite, no terminaba nunca. Eso por el un lado. Por el otro lado, como fotógrafo, a mí yo soy fotógrafo pajarero. Es decir, yo me he iniciado en la fotografía desde mi infancia, me gusta y pajarero he sido algunos años atrás, pero a través de la fotografía descubrí a las aves. Como fotógrafo nunca estás satisfecho con una foto, siempre quieres una mejor y asimismo tuve que parar y decir no voy a esperar en algunas especies. Y yo no les voy a decir cuáles porque eso es secreto del profesional, secreto del creador, pero tengo unas 2 o 3 fotos en las que me hubiera esperado para cambiarles, pero llegó el momento de decir hasta aquí está y ya no voy a cambiar más. El libro es interesante. La serie de libros se llama Photo Tours y este libro en particular se llama Birds Photo Tours. Entonces está previsto algún momento, ojalá Dios mediante, hacer otros libros de la serie Photo Tours. Entonces podrían ser de pájaros mismo, podrían ser pájaros de otra sección o podría ser cualquier otro tema bajo la serie Photo Tours. Dime. ¿Cuánto tiempo me demoró en hacer el libro? Desde que decidí hacer el libro me demoró 3 años. Ahí también algo que siempre las cosas no son ni buenas ni malas. Es difícil a veces en las cosas malas encontrar el lado bueno, pero en la pandemia yo tenía previsto hacer el libro con un cierto número de animaciones GIF. Pero en la pandemia me senté horas y horas y aparte de desarrollar la página web, puse un GIF para cada fotografía. Es más, tengo más GIFs, tengo 190 GIFs y tengo 187 fotografías. Entonces la pandemia me obligó a buscar más y más en mi archivo, que tengo miles de fotos, para lograr un GIF por cada fotografía. ¿Qué foto fue la más difícil? ¿Qué foto fue la más difícil? Bueno, el libro ya estaba listo, me faltaba, ya estábamos en la pandemia, me faltaba la foto de un cóndor. Entonces, en plena pandemia, con la Fundación Cóndor fui a un sitio que está reservado, es un sitio muy importante desde el punto de vista biológico porque ahí anidan cóndores, entonces no hay acceso al público en general, hay que ir con algún miembro de la fundación. Entonces fui y estuve todo el día parado en un peñón que
si ustedes se imaginan, para estar en el peñón tienes que estar con una pierna flexionada y la otra estirada. Mi cámara es grande y pesada, entonces no puedes aguantar ahí mucho tiempo. Y estuvimos ahí desde la mañana hasta, qué sé yo, hasta las 4 de la tarde más o menos. Y ya me cansaba, y ya era como la 1 de la tarde, y subimos a la loma de este peñasco, sacamos nuestro lunch que llevábamos, y cuando estábamos comiendo lunch viene el cóndor. Entonces yo con mi cámara todo grande, pesada, comiendo, tuve que poner la comida en el pajonal, acostarme y apuntar al cóndor y tomar la foto. Entonces esa foto es bastante buena, pero en otras condiciones, pero no es la ideal de mi mente. Entonces ya les dije, esta es una de las que les cambiaría porque me falta un detallito pequeño por ahí pero esa sería la foto. ¿Cuál es el detallito? Ya nos confesaste una de las Sí, bueno, les digo el detallito. Las fotos deben tener para mí el ojo súper vivo, y la foto de ese cóndor no tiene el ojo súper vivo como hubiera querido. Yo tengo una pregunta. Gracias, Jackie. ¿Qué hacía Obi antes o siempre se dedicó a esto? Obi siempre se dedicó a esto en su imaginación, en su deseo, en sus ganas. Yo hice una carrera técnica, luego hice una carrera gerencial, estuve en empresas privadas, y en algún momento de mi vida cumplí 52 años y me despidieron por primera vez en mi vida, pero la razón fue por ser ya muy viejo y caro. Y dije, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Y dije, voy a hacer lo que amo la naturaleza, amo la fotografía y amo las aves. Y el turismo, obviamente. Una pregunta. ¿En algún momento pensaste en botar la toalla y decir, no, esto no sigue? Tal vez no, porque yo soy una persona que funciona con objetivos. Entonces, si me meto a subir al Cotopaxi, hago lo que sea y llego al Cotopaxi. Si me meto a hacer una maratón, entreno lo que sea y llego a la meta vivo muerto. Pero sí llegó un momento en el que estaba en la revisión 17 del libro y ya no avanzaba más, y mi hija vive en Alemania y es la revisora final de los 3 idiomas. Y le dije, gordita, ya no aguanto, voy a mandar a la imprenta. Y me dice, papi, espérate, déjame revisar bien el fin de semana. Y el fin de semana revisó y me dijo, papi, ibas a mandar el capítulo Búhos con solo el título en español, te estabas olvidando en inglés y en alemán. Entonces esa es una anécdota interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta. ¿Tú crees que sería posible contar con una salida contigo para hacer el conteo navideño cerca de Quito? Claro, sí, no hay problema, claro que sí. Entonces es muy interesante. A mí me encanta tener el registro fotográfico, es decir, yo soy fotógrafo pajarero. El pajarero fotógrafo le encanta más tener el registro del ave. A mí me encanta tener el registro fotográfico, es decir, si yo de una salida regreso con una foto que me satisface, estoy feliz. Y a veces en las salidas se toma más de 1000 fotos, entonces esa es la relación. Primero felicitarle de parte de nuestra librería Nature Books. Realmente el libro es bastante innovador, interactivo para las nuevas generaciones, y le extendemos una felicitación. Gracias. Quería preguntarle si usted podría mencionar tal vez 3 especies con las que la gente común, digamos, de un entorno quiteño, se podría conectar más. Es muy bueno el comentario, la pregunta, Fernanda, gracias. Les había dicho que el libro consta de la fotografía, el código QR, se escanea el código QR y lleva a la página web que tiene la animación, y debajo de cada animación hay un texto. Y ese texto, muchas veces yo hago referencia a cuidar los espacios silvestres. Los seres humanos nos creemos superiores a otras especies del planeta y no nos damos cuenta que sin las otras especies del planeta no podríamos existir. Entonces, cada vez más en las ciudades se privilegia el cemento, los parques con los céspedes podados, algunos árboles altos, no hay arbustos, y las aves tienen cada vez menos y menos
que comer y emigran, y las que no emigran mueren. Entonces cada vez hay menos. En mi libro hago honor a algunas aves. Ejemplo, un gallinazo. El gallinazo yo le veo hermoso, hace una gran función social, pero mucha gente le ve por sobre el hombro, y yo creo que deberíamos como seres humanos hacer lo posible porque nos dan un gran servicio social. Ese uno, el gorrión, el gorrión que nos canta todos los días. A veces ni siquiera nos fijamos en la belleza de su plumaje. Yo digo que es un chico elegante, que tiene un pañuelo, que tiene una corbata, que tiene una camisa blanca aquí con una corbata de lazo y tiene un pañuelito de color cafecito en el cuello. Entonces, viéndole los detalles, y en mi libro hay una foto que me parece hermosa, que demuestra la belleza de un gorrión, y es un ave que nos acompaña todos los días. Y está la tórtola orejuda, que es la palomita común y corriente que le vemos todos los días, que en la pandemia y durante todo el tiempo anidan en mi casa y tienen pichones. Y tengo un GIF muy de corazón, porque me faltaba un GIF de la tórtola, porque tengo 2 fotos de la tórtola, y digo, ¿y ahora qué hago? Pero en la pandemia anidaron las tórtolas, y el pichón ya bajó al piso, cayó. Y me estuve ahí como unas 2-3 horas, un poco lejos, esperando que venga algún progenitor. En este caso vino el padre y le alimentó. Entonces el GIF de esa fotografía es el papá dándole de comer al pichón. El libro, en su página inicial, en dedicatoria, está dedicado a todos los bebés que han nacido durante y después de la pandemia. Y en la última página del GIF está una fotografía de un colibrí, el colibrí, el que está aquí, el ventre azul, que nació también en mi jardín. Entonces, de inicio y de fin del libro está dedicado a las nuevas generaciones. Listo, ya podemos presentarles música que tenemos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Vamos a tener una presentación musical en este momento. Muchas gracias, Osvaldo. Le vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente. Se merece, Osvaldo, eso y mucho más por la labor que está haciendo. Sabemos que la pandemia nos afectó a todo el mundo, como les decía, pero el ecuatoriano se caracteriza por sacar lo positivo de todo. Aquí tenemos un hijo de la pandemia, que es este maravilloso libro. Permíteme hoy un ratito para mostrarles en una toma. Este es el hijo de la pandemia de Osvaldo, que está ahora a disposición de todos nosotros y que nos invita a poder ser parte de este maravilloso mundo de las aves. No estemos fuera, no es necesario que nosotros seamos súper, hiper especialistas, sino que valoremos estos tesoros naturales que están en nuestros jardines y que, como Osvaldo decía, nos cantan todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Tengamos y mantengamos todavía ese don, el don de maravillarnos y de asombrarnos con los regalos de la naturaleza. Como un niño se asombra con cada uno de los detalles. Por más que se los repita, él se sigue asombrando. Mantengamos esa sensibilidad ante la naturaleza. Y bueno, hemos preparado una sorpresa, no solamente para el Día de Quito, sino sobre todo para este maravilloso lanzamiento que tiene que ver con aves de la mitad del mundo, desde la mitad del mundo. Y pues le hemos invitado a Fernando, representando a San Remo, que nos ha traído además regalitos y que nos va a dar una serenata quiteña en este día de lanzamiento del libro de Osvaldo, celebrando la vida, celebrando la conservación y sobre todo las aves, porque estamos en un país mega diverso, así que felicidades por eso. Síguele. Buenas tardes con todos, pues agradecerles por permitirme estar acá. Qué hermoso ser parte de esta maravillosa obra. Nos invita a volar al turismo. Pues agradecerle y pedirles un aplauso más de mi parte. Promotor más del turismo comunitario al Ecuador. Y nada, voy a hacer un pequeño tema. Soy Fernando de una banda llamada San Remo y esta tarde somos nuevos aquí en el país.
y invitarles a que escuchen un tema de mi autoría. Bueno, una buena noticia, el libro está de venta a $39.99 por lanzamiento aquí. Tenemos el libro con descuento, está a $35, pueden adquirirlo aquí y están invitados a comprarlo. También se puede comprar a través de la página web en el código QR de los pósters. Llevan a la página QR del libro. Entonces, están invitados. Pues bueno, amigos, no nos queda más que agradecerles el habernos dado cita este día de hoy, agradecerle a OWI por la invitación y sobre todo por tan maravillosa obra que nos pone ahora a disposición, su tiempo, su valioso tiempo, su energía y el trabajo que yo sé que desde cada uno de sus puntos y de sus frentes hacemos un poquito y aportamos con un grano de arena en este quehacer, apasionados por la conservación, por el turismo y sobre todo por este hermoso país llamado Ecuador. Así que muchas gracias, que tengan un bonito 6 de diciembre y felicidades nuevamente, Osvaldo. Adquieran la obra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.